y tan porque es valedero para una sociedad lenca. Y la sociedad lenca no es que esta parte incrustada en el oriente o en el occidente, no, es parte de una sociedad viva. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos aunar esfuerzos, desde todo punto de vista, por mantener la figura. Ya se habló de los escritos paulatinamente nos van dando la oportunidad de poder analizar y tener una verdadera reflexión crítica de una verdadera identidad o identidades nacionales, ¿verdad? Porque son varias que estamos alrededor nuestro, que conviven actualmente con nosotros, ya no están en la costa atlántica, ya no están solo en el occidente, ya no solo están en el lado de la mosquita, sino que conviven como hondureños como parte nuestra. Entonces pienso que sí, quitándole toda la alegoría, ¿verdad?, que la historia tradicional o el oficialismo hace, nosotros deberíamos seguir celebrando, ¿verdad?, lo que es el Día del Empira, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan cuando eran niños, yo me acuerdo que nos vestían como indios este día, o indias, según los términos de los que los bautizaron así, que fueron los invasores europeos, bueno, los españoles. Entonces, uno iba, sentía. Los actos cívicos. Yo participé en actos cívicos, no como el Empira, porque ya me estaba cayendo el pelo, pero bueno, no podía ser así, un indígena calvo no existe. Pues. Entonces, pero te voy a poner una peluca. El hecho es que sentías aquella satisfacción de ser un personaje. Nadie quería ser español, según la versión tradicional. Entonces, desde mi punto de vista, sí podemos ir rescatando, no solamente los que se dedican a la historia, porque la historia no es exclusividad de los historiadores, ¿no? Eso es una farsa, es una mentira. La historia la forjamos nosotros, así como la historia que forjó ese grupo de seres humanos que en 1537 montaron guerra a los españoles y les dieron un jaque. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que debemos, a través de este mismo medio, ¿verdad?, seguir promoviendo este tipo de actividades, no solamente de personajes, sino el camino de las ciencias sociales en este momento, el camino del sociólogo, el historiador, el antropólogo, y desde ese punto de vista reunirnos y expandir este conocimiento a todas las personas que este día nos acompañan. Muy bien, gracias. Yo igual quiero comentarlo en este sentido, desde un punto, con dos sombreros, un sombrero de historiador y un sombrero de antropólogo, en la medida en que las sociedades nacionales, ¿verdad?, necesitan de ir creando un discurso historiográfico. A principios de siglo también se hace necesaria la elaboración de rituales, ¿verdad? Y los rituales escolares va a ser una manera ideal precisamente para sentir que los niños se identifiquen con estos personajes nuevos, y también de alguna manera que nos vayamos alejando, bueno, de ese viejo legado que tuvimos cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica. Quiero decir, un Estado-nación que es necesario que tenga cada uno de ellos sus propios símbolos, como dijo el profesor Oscar, porque bueno, en el momento de creación de los símbolos nos vamos a dar cuenta que los reformadores liberales no necesariamente, bueno, aceptaron a todos, ¿verdad? O los incluyeron a todos. Porque José María Medina, después de la Orcancina de Olancho, pues no era así como una figura que los niños pudieran emular, en el sentido de que a pesar de que es considerado, ¿verdad?, uno de los primeros reformadores liberales que sienta las bases, de hecho, de la reforma liberal, no lo vemos en ningún panteón nacional, ¿verdad? Y también retomo la otra idea del profesor Oscar en el sentido que hoy día debemos de compartir y realmente compartimos identidades. Y en este momento, pues, deben haber otras miembros, ¿verdad?, de estas formas de resistencia, y no nos recordamos que igualmente hay poblaciones afro-hondureñas o afrodescendientes, ¿verdad?, y que únicamente si yo soy garífuna, pues recuerdo quién es Joseph de Satullé. Único monumento donde existe en Punta Gorda allá, porque fue el primer lugar donde ganamos Rota. Entonces, el juego de las identidades y el juego de la construcción de símbolos está en ese sentido. Casi siempre va a ser desde el poder.
Pero va a haber otra forma de reivindicación. Yo creo que los Copines retomaron precisamente, y esa fue su bandera, y dice, traemos a la Empira de los sueños del pasado, ¿verdad? Desde hace 300 siglos atrás, cuando comienzan las peregrinaciones indígenas. Y en la cultura del Lenca, de esa zona, la Empira todavía sigue siendo un personaje vivo. Chalman lo retoma en sus libros por ahí por los 50 y la gente le dice todavía relatos de tradición oral quién era el Empira o el Empira, ¿verdad? O bueno, como hay un célebre, ¿verdad?, video que hoy día ya está volviendo también fuente de la historia del Tata Lempira, ¿verdad?, el señor de la sierra. Entonces, en ese sentido, esa visión o visiones que debemos de tener de estos personajes, como dice el profesor Virgilio, el profesor Oscar Zelaya, debe estar visto a la óptica de las diferentes disciplinas, ¿verdad? En la perspectiva de las ciencias sociales, desde la historia, desde la antropología, tratando de, en términos de historia, criticando la fuente, porque no necesariamente el español está hablando, y como dice el profesor Virgilio, obviamente exagera. Igualmente exagera Herrera cuando dice que al mando de un ejército de 30.000 hombres, y decía mi buen profesor Mario Felipe Martínez, ¿dónde están ese montón de mujeres que hicieran ese montón de tortillas que se iban a comer esos 30.000 hombres en armas? Que no había posibilidad real que existieran 30.000 indígenas armados en aquel momento. Pero obviamente la parte de la perspectiva de la historia es que el español obviamente debe aparecer y aparentar que está luchando contra un enemigo extraordinario y que efectivamente, extraordinariamente, es la derrota y la manera de símbolo de triunfo que efectivamente se ha sentado ya y pacificado el país para darle paso a lo que va a ser el proceso de colonización, que básicamente, como dicen los compañeros, un proceso, viéndolo en aquel momento, digamos, la primera forma de acumulación originaria de capital con relación a la explotación de los recursos que van a financiar posteriormente, ¿verdad?, toda la etapa mercantilista de Europa. Recordemos que cuando vienen los españoles, ya aquí ya no podemos hablar de feudalismo en aquel momento, sino que fundamentalmente el oro y la plata es para eso. Es importante porque es la nueva forma de capital, originalmente capital comercial, y originalmente igualmente en materias que son fundamentales como la plata y el oro, porque ya están plenamente en una economía monetaria. Pero ese desarrollo que nosotros vemos y nos asombramos, ¿verdad?, desde la perspectiva que vemos las ciudades europeas hoy día también confinadas, fue financiado, igualmente las Venas Abiertas de América, yo los invito a que lean, ¿verdad?, ese libro, cómo esa sangre, esa cantidad de explotación, 95% de la población indígena, dice Linda Newsom en ese célebre libro, ¿verdad?, El costo de la conquista, desciende demográficamente, una catástrofe demográfica en el país. O sea, ¿por qué? Porque básicamente todas las nuevas formas de explotación económica y de obtención de riqueza van a llevar finalmente a que estos indígenas perezcan. Entonces, debemos verlo en esa perspectiva, más allá de simplemente una conmemoración, una celebración, un símbolo, sino que tratar de comprender desde diferentes perspectivas, como esta que hemos estado hablando hoy día, de las diferentes maneras y visiones que podemos encontrar en este mismo personaje, obviamente un personaje histórico, ¿verdad? Y creo que lo hemos dejado más que claro en esta plática, y yo entonces le doy unos minutos para que nuestros estimados expositores, el profesor Virgilio, el profesor Oscar Zelaya, hagan su cierre, y de ahí le damos las palabras de cierre final a la señora decana que se encuentra con nosotros también y que haga el cierre oficial del evento. ¿Me permite? Oh, perdón. Sí, ¿cómo no? No sé si me escucha, sí. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, no, lógicamente de que con el profesor Oscar nosotros compartimos, y entiendo que con usted, Rapalo, también, y los otros compañeros de ciencias sociales, que vemos realmente los estudios históricos como estudios científicos, pues, ¿verdad? Es decir, útiles, sobre todo útiles. O sea, nosotros no consideramos que la historia es para contar cuentos del pasado, pues nosotros creemos, ¿verdad?, que es para poder prever y
o mejor dicho, conocer y poder prever las situaciones actuales. Es decir, así como cuando uno va al psiquiatra, ¿verdad? Y le dice, cuénteme de su vida. ¿Pero para qué? Para conocer de dónde vienen los males que uno tiene, ¿verdad? Y entonces la historia te fortalece algunos momentos de la vida actual. Por otro lado, te lleva también a una crítica demoledora de las cosas que no son correctas y que han venido sucediendo. En otras palabras, las enfermedades que nosotros traemos como sociedad, ¿verdad? Entonces, la idea, ¿verdad?, de la ciencia histórica es precisamente no es exactamente el objeto de estudio al pasado. Es decir, la historia, lo que más le interesa como ciencia es el presente, ¿verdad? Y va uno al pasado para poder entonces poder entender de dónde vienen tales situaciones. Los indígenas en este momento se están preguntando por qué seguimos peleando por los recursos naturales, por la defensa de los recursos naturales, por qué mataron, ¿verdad?, a todos estos ambientalistas, por qué se sigue la lucha contra las mineras, por qué se sigue la lucha, ¿verdad?, contra las hidroeléctricas, etcétera. Es decir, todo esto tiene una historia, pues, y la corrupción que tenemos actualmente tiene también una historia, y no podemos verla, ¿verdad?, solo por esos hospitales. No, es decir, los hospitales son la corona de lo que estamos viendo ahora, pero el problema de la corrupción viene, ¿verdad? Recuerden lo del ferrocarril, ¿verdad? Y lo del Banana Gate, etcétera. Es decir, hay cantidad de hechos, pues, históricos que nos siguen aleccionando. Y lógicamente los que queremos ver esas lecciones no somos bien vistos por los que no las quieren ver o las quieren esconder. Solamente eso. Bien, muchas gracias. Profesor Roque. Sí. Realmente miramos ese pasado para ver qué ocurrió y qué cambió, qué cambios, o qué cambió en este presente. Es una curiosidad, por curiosidad llegamos a ejercer el oficio, pero sí es un rompecabezas porque nosotros no hemos estado ahí. Claro. Lo recabamos a través de fuentes, y las fuentes de la historia, ya sean escritas, ya sean monumentales, en infinidad de maneras, cartas, testimonios, nos permiten ir reconstruyendo ese pasado, porque lo primero que nosotros realizamos es una investigación. Después de esa investigación la colocamos dentro de un contexto, y del contexto produce conocimiento. Desde ese punto de vista, pensamos que estudiar la figura, no la figura, sino un espacio geográfico, donde vivían, eran en cacicazgos mesoamericanos, característico del cacicazgo mesoamericano. Nos trasladamos de la colonia a lo que es el neocolonialismo, entonces tenemos que buscar de dónde nosotros nos vamos a apoyar y ver que en cierta medida ese pasado que ha cambiado a este presente. Si no, analicemos rápidamente la situación actual, la situación mundial, la situación particular de cada uno de nosotros, la situación de la educación, que hay un montón de inventos, que métete a esta plataforma que es mejor que la otra, y entonces nosotros como docentes nos vamos arrastrando y vamos perdiendo nuestra identidad como educadores o en el oficio como profesores que ejercemos a lo que nosotros nos debemos y a lo que se debe toda la universidad, que son sus estudiantes. Entonces, cerrando, sí es importante los estudios, y los estudios no están escritos en piedra. Las verdades van a surgir y nuevas líneas de investigación se van a dar en torno a lo que nosotros en este momento hemos estado abordando, que se encuentra relacionado a Lempira.
Muy bien, maestro. Le damos entonces, le pedimos a la señora decana que abra su micrófono y que nos permita entonces hacer el cierre oficial. Esperamos que haya más eventos, ¿verdad?, de esta naturaleza. Obviamente la pandemia nos tiene a todos confinados, pero eso no implica que vamos a reducir, ¿verdad?, o vamos a bajar nosotros el nivel con respecto a eventos académicos que abonen, ¿verdad?, en la formación de los estudiantes, y que también nos permitan a nosotros los profesores compartir diferentes perspectivas sobre cualquier tipo de fenómeno. Entonces pueden estar seguros, ¿verdad?, que en el transcurso del periodo recibirá más invitaciones en este sentido para mantener siempre en actividad, ¿verdad?, y desde la perspectiva de las ciencias sociales. Le doy con esto entonces la palabra a la señora decana para que nos permita hacer el cierre oficial, agradeciendo de antemano la presencia de usted, ¿verdad?, como estudiantes, y también de los compañeros, colegas, el profesor Oscar Zelaya y el profesor Virgilio Maradia. Bien, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, la escuchamos. Perfecto. Es un gusto para mí, un placer estar con ustedes, ¿verdad? Le decía al profesor Aguilera, estaba en una reunión y tratando de terminarla rápido para participar. Escuchando al profesor Oscar, al profesor Virgilio, me trasladé un poquito a mi tiempo de estudiante, ya hace bastante, ¿verdad? Y con ellos precisamente aprendí que la importancia de la historia no es el hecho de reconocer y conocer el pasado, sino la capacidad que nos permite de comprender el presente. Y es algo que a mis estudiantes en didáctica de las ciencias sociales se los he enseñado mucho. Y les digo, si los profesores de sociales dejamos de contar la historia como un hecho histórico pasado, de repente muchos estudiantes van a querer estudiar ciencias sociales y no se van a sentir aburridos en las clases de historia de Honduras o de historia del mundo, porque yo así lo aprendí con ellos. Entonces, sobre todo ahora, conocer estos personajes y los valores y las implicaciones que tienen en la construcción de la historia y de cómo podemos traer esas propuestas que ellos hicieron en su momento, que fueron hasta visionarios y que analizaron la realidad que estaban viviendo en otro contexto, y saber que nosotros lo podemos hacer ahora es algo muy importante y es algo de rescatar, más en estos tiempos, ¿verdad? Estamos en una realidad que no nos imaginábamos. Creo que muchos de los que nos dimos cuenta de estas pandemias en tiempos históricos, pensamos que eso quedaba ya y que nosotros no nos iba a llegar. Tal vez muchos en diciembre celebrando la Navidad, nunca imaginamos que íbamos a estar en las circunstancias que estaba China en ese momento, y entender ahora que esta nueva realidad nos exige reflexionar y repensar sobre nuestra postura como ciudadanos y enfrentarnos a lo que está sucediendo y a cómo se nos está manejando y a cómo se nos está haciendo hasta uso de esta pandemia para mayor acciones de corrupción. Es valioso conocer estas historias y tener estas conversaciones que nos permiten ver que todos estos personajes pelearon en algún momento por su territorio, por su país, por su nación. Ese sentimiento que decía el profesor Virgilio, o sea, ese concepto de tierra, de lo mío, es algo que nosotros tenemos que aprender. Y de repente nos va a tocar también aprender a luchar desde otros espacios. Y nosotros como docentes somos los llamados a generar esos espacios de conciencia desde nuestras aulas, ¿verdad? Y pasar del espacio puramente académico a un espacio académico más reflexivo, más cuestionador, y a generar esos profesionales de la docencia capaces de comprender, de analizar y de llevar a otros a generar estos procesos. Entonces yo estoy muy contenta, muy agradecida de que me hayan invitado. Espero poder participar en los muchos que se vendrán. No importa si es en esta modalidad, ya pronto tendremos el aniversario de la facultad y sé que sociales, como siempre, se va a destacar con sus participaciones. Para mí siempre es un orgullo escuchar a mis colegas y a mis profesores. Entonces, muchas gracias. Me alegro que los estudiantes hayan participado. Socializamos todos estos eventos de hoy. Estaremos por la noche con el profesor, el doctor Jorge Amaya, en una presentación que tiene en el CUR de Gracias Lempira, ¿verdad? A nivel virtual. No pudimos acompañar a la doctora Gloria, pero agradecemos todos estos esfuerzos que ustedes hacen por generar conciencias y por generar amor a este país, que si nosotros no hacemos algo, nadie más lo va a hacer. Entonces, muchísimas gracias y siempre es un gusto, profesor Virgilio, profesor Oscar, escucharlos. Gracias.
Muchas gracias, señora decana. Entonces, con esos jóvenes damos por finalizado, ¿verdad?, el evento académico. Muchas gracias por su participación. De nuevo, gracias, ¿verdad?, a la señora decana que nos acompañó, al profesor Virgilio Maradiaga y al profesor Oscar Zelaya, al profesor Héctor Aguilera, que estaba por ahí en la sala. Entró y salió varias veces, pero ahí está, no se preocupen. Entonces, estaremos pendientes y les avisaremos de los próximos eventos académicos. Tengan buenas tardes, jóvenes, y cuídense mucho. Excelente, Lick. Gracias. Feliz tarde. Gracias. A la orden, buenas tardes, jóvenes. Bye. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Lick. Oscarito. Gracias. Virgilio, Luego, Oscar, luego. Oscarito, buen trabajo. Gracias. Luego. Gracias, Lick. Bueno, muchas felicitaciones para nuestros maestros que nos expusieron todo ese perfil, ¿verdad?, del Empira y, bueno, nos contextualizaron más. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Está quedando grabada, ¿verdad? Había muchos más estudiantes que querían entrar, pero lamentablemente no se pudo, pero una vez yo tenga la grabación, entonces las vamos a subir al Facebook de la carrera también para que los que no pudieron entrar, ¿verdad?, porque tuvimos que hacer 2 sesiones, entonces la puedan ver aunque sea en diferido y compartir con ellos también, ¿verdad?, estos conocimientos muy importantes de nuestros compañeros y también de la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sí, suba la Lick. Gracias, buen día a todos. Buen día. Cuídense mucho, Buenas muchas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Dele, Rapalito, cuídese. Saludos, señor, muchas gracias. Saludos. Vamos cerrando Adiós, ahorita. Connie. Ahí Saludos, estaba Connie, compañeros, sí. compañeras, maestros. Rodén, Saludos, sí. Lick. Saludos. Gracias. Saludos. Sí, egresados bastantes entraron. Afortunadamente también es bueno mantener esa relación con ellos. Muy bien. Así es, y hay que decirles Sí, que igual gracias. vamos a tener varios eventos y que nos acompañen. Seguro. Bueno, voy Sí, cerrando vamos a entonces estar para... pendientes de la página. Muy bien, sí, en la página se publican todas las actividades. Bueno, los esperamos entonces. Seguro, Gracias. están cordialmente invitados.